mucho gusto que esté aquí en el estudio mi tocayo, Rodrigo Pérez Alonso, para hablar ahora de temas de telecomunicaciones a propósito de la coyuntura electoral y nos referimos principalmente a propósito del uso de las redes sociales. ¿Cómo estás, tocayo? Muy bien, Bienvenido. qué gusto de nuevo estar aquí y pues obviamente qué elegancia, ¿no? Como te decía. Pues fíjate que en esta ocasión quisiera platicar, como bien lo mencionaste, sobre el tema de las elecciones que se van a celebrar en México. Ya estamos muy politizados, ya el ambiente ya está bastante, digamos, lleno de spots y posicionamientos de los partidos, pero lo más importante que ha estado evolucionando a lo largo de las últimas semanas es el tema famoso de los hackers rusos o la intervención rusa por medio de sus servicios de inteligencia dentro de una elección estratégica como la mexicana. ¿Por qué lo digo? Pues sale a cada rato en los medios, tanto escritos como electrónicos, y por supuesto declaraciones de funcionarios mexicanos, tanto del INE como de inteligencia de Estados Unidos, diciendo que sí es un riesgo, pero creo yo que se ha vuelto ya una bola de nieve bastante grande que, pues, por supuesto, ya tiene implicaciones más allá. Incluso yo te diría que en tiempos donde hay pocas noticias, pues se reviven este tipo de temas. Sí, ¿no? y se mete en una discusión además muy partidista en Estados Unidos. Uno de los que lo mencionaba era el general McMaster. Dicen que le han pedido al señor Rex Tillerson, que estará de gira en América Latina, que advierta también sobre esto. Yo no sé si va a acabar ocurriendo, porque la dinámica electoral de México me parece que es muy distinta. Varios asuntos, la penetración de Internet, ayer el IFT daba a conocer algunas cifras, pues no tiene nada que ver, punto de comparación, digamos, aunque en México el uso de Facebook es muy importante y de redes sociales, no creo que sea la misma dinámica que en Estados Unidos, ¿no? Es decir, si hay información falsa. Y luego ha habido señalamientos específicos, por ejemplo, de León Krause hacia una figura cercana, ¿no?, a Andrés Manuel López Obrador, Ackerman, que tiene un canal en Russia Today, bueno, una participación, y la verdad es que me puse a revisar y pues tiene como 3,000 views, creo que le generó más fama el propio León que lo que ya tenía, como que no parecería que sea una fuerza desestabilizadora. Y todo esto, pues yo creo que viene al debate de los datos personales, ¿no? Yo creo que al final estamos viendo ahora en el tema de datos personales, de la manipulación de los datos personales de los votantes y de cómo puedes orientarlos a cómo votar, pues como un instrumento ya político. Lo interesante es que, digamos, los datos personales son los que tú y yo utilizamos o mandamos con fotos, datos, etcétera, en nuestros teléfonos, en las computadoras e incluso inconscientemente cuando estamos navegando Internet generamos esos datos, ¿no? Entonces, la premisa de todo este argumento es que pues va a llegar los rusos, van a intervenir en los datos personales de los electores mexicanos, con esos datos incluso hackear el sistema para tal vez crear ahí alguna situación de posible fraude en el sistema del INE, pero al final pues yo creo que tiene que ver de nuevo con volvernos a esta perspectiva de cómo se manejan esos datos. Porque además hay otro asunto interesante, no sé si lo viste, de estos dispositivos que miden la salud, el ritmo cardíaco, etcétera, y que hicieron un mapa, digamos, de la salud en el mundo. Así y es. resulta que el personal militar de Estados Unidos pues lo utilizan en bases en Afganistán, en zonas bastante delicadas, y prácticamente ofrecen un mapa, ¿no?, de cómo está la disposición interna de la base, de acuerdo a dónde hacen sus rutas para correr, etcétera, y que vuelve a poner en discusión esto que estás mencionando, que es muy relevante, y es quién, cómo y cuándo y en qué contexto se utilizan los datos que generamos. Así es, y yo creo que al final estamos sacrificando no solo en términos electorales políticos, sino en términos hasta comerciales y de libertades individuales. Cada vez que utilizamos tecnología es natural que sacrifiquemos cierta cantidad, por lo menos por bits y bytes, de libertad. ¿Por qué? Porque al final, de nuevo, inconscientemente con tu dispositivo electrónico, con mi celular, con esta tablet, pues estoy dándole datos a grandes compañías para que puedan explotar esos datos y poder utilizarlos para fines comerciales. Ahora, ahí no está la gravedad en términos de lo que estábamos platicando. Yo creo que la gravedad es que se utilicen estos datos como minería para sacar tendencias de los votantes. Entonces estamos hablando de dos temas. Primero, la supuesta intervención rusa y también la minería de datos para poder intervenir en el comportamiento de los electores. Esto no es nada nuevo, es algo que ya se utilizó incluso en la elección de Donald Trump. Por ahí decían que una empresa que se llama Cambridge Analytica
había intervenido, bueno, por supuesto lo había hecho de forma comercial, pero que los rusos habían intervenido en esos datos y habían orientado un poco en forma paternalista a los votantes para poder votar en favor de Donald Trump o crear tendencias, digamos, de opinión que favorecieran a cierto candidato. Claro. Entonces es un tema interesante. Interesante. En concreto, ¿tú crees que las rusas tendrán acceso, y me refiero a las agencias de inteligencia, claro, tendrán acceso a tus datos personales con objetivos de manipulación? Yo creo que es una posibilidad, por supuesto, pero por la situación geoestratégica de México, pero yo creo que hasta cierto punto es una exageración porque pues hay que generar noticias también, ¿no? Y esto es un excelente ejemplo de cómo se puede hacer. Ahora, y es relevante lo que mencionabas en términos ya no de los rusos, pero sí de la discusión que pueda darse en función de la manipulación que a veces da la información en redes sociales, ¿no? Porque hemos visto legislaciones, por ejemplo, Theresa May en Reino Unido y el propio Emmanuel Macron, el presidente francés, ya han dado pasos con el objetivo de tratar de determinar o regular las noticias falsas, pero también se vuelve una discusión de libertad de expresión, ¿no? Por quién determina qué es falso, qué no, bajo qué óptica, pero claramente hay algunas democracias que empiezan a dar pasos en ese sentido. Así es, e incluso ya existen marcos normativos de protección de datos personales, tanto en México como en Europa y Estados Unidos. Europa es un poco más intervencionista, es un poco más paternalista, por así decirlo. Incluso en Google, Facebook y todas estas compañías van a tener que digamos, modificar sus niveles de comportamiento con los consumidores, al menos en Europa, porque va a entrar en vigor el 25 de mayo, una disposición que son las reglas generales de protección de datos, que son mucho más proteccionistas, por así decirlo, o más paternalistas en términos de la protección tanto de los datos de lectores como de los datos de los ciudadanos, y entre otras cosas, pues también, fíjate, hay un tema ahí del derecho al olvido, ¿no? Claro. Entonces, si por ejemplo quiero ser yo candidato en Europa, puedo pedir a través de Google, si hay una noticia, por ejemplo, que me arrestaron cuando yo tenía 18 años, que la borren de ahí y la bajen, sí. ¿no? Sí, justo eso, creo que incluso se va avanzando. Si algo no te gusta, no solo que la quiten, sino si no te gusta, tú pones Rodrigo Pérez Alonso y no te gusta lo que aparece como resultados, pues puedes pedirle a Google que se modifique. Ahora, también se vuelve impráctico, habrá que ver cómo lo gestiona Google, porque pues eso lo tiene que pasar por los ojos de un humano y hay que entender que estamos hablando de miles de millones de personas, o por lo menos en Europa pues unos 500 millones de personas, que con que el 10% haga una petición de cambio a lo que aparece en sus búsquedas, pues es ya difícil, ¿no? Y no obstante eso, pues de nuevo volvemos al tema de los rusos. Los rusos se dice que intervinieron en Holanda, que es parte de esta Unión Europea. Sí. Así que, pues yo creo que son temas interesantes que ya se están utilizando en forma política, no solo para efectos de la gente experta en temas de informática, sino que ya los datos en sí mismos son valiosos no solo para las compañías de telecomunicaciones, las compañías de tecnología, sino también para gobiernos, y le dicen rogue agents, ¿no? Agentes fuera de las normas, para utilizarlos e intervenir hasta en elecciones. Entonces, al final, pues México, como cualquier otro país, está predispuesto a este tipo de actividades ilegales, pero yo creo que pues de nuevo hay que tomarlo con un granito de sal, porque las notas que han salido por ahí, al menos en México, son un poco... Sí, sobre todo porque cuando uno ve, por ejemplo, el fenómeno de las fake news allá en Estados Unidos, la información falsa que circulaba de Hillary Clinton, la candidata demócrata, etcétera, pues se da en una sociedad además muy polarizada, obviamente. México no es que no lo esté, pero además tenía tracción con medios más tradicionales. Estoy pensando en Breitbart, incluso Fox News, que daban juego a esta información y que pues cambiaba la dinámica. En México yo no veo a ninguno de los medios más tradicionales o una página de internet muy popular que haga juego, digamos, a noticias falsas, que hasta ahora no he visto algo en particular. Siempre en el panorama electoral, lo vimos en la elección 2016, en la 2017 del Estado de México, empieza a circular mucha información falsa. Así es, yo creo que al final, incluso en las redes sociales, es muy común ver información que se genera incluso por pues campañas que los propios distintos candidatos van contratando, de servicios pues obscuros para desorientar a la población. Pero como bien dices, tal vez en México no se ha tomado
en el streamline, en la columna común de noticias, este tipo de situaciones. Sin embargo, pues yo creo que sí es algo que tendremos que estar pendientes, sobre todo el INE, en términos no solo del hackeo, sino de la información falsa. Fíjate, ya sacamos 3, hackeo, información falsa y protección de datos personales. Sí, que por cierto ya con esa, si quieres nos pedimos, pero ahora que mencionas eso, el representante de Morena ante el INE ha dicho que va a presentar una denuncia por la AMLOV Coin, ¿no? A algún estafador se le ocurrió hacer una criptomoneda supuestamente para ayuda al candidato y resulta que, pues no, ellos no están al tanto de ello, se trata simplemente de una estafa, es decir, sí se va dando un panorama pues relativamente complejo. Y ese es el problema de la legislación electoral, es muy casuística, entonces Exacto. pues no se puede regular todo, ¿no? Entonces ese es el problema. Yo creo que al final pues estaremos viendo cómo se desarrolla en esta elección y será crucial para el futuro de estos temas que estamos platicando, ¿no? Gracias, tocayo. A ti, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Vamos.